¿quién fue el jugador más destacado de este partido? ¿La figura? Pues para mí un chico que se llama como yo, Rodrigo Hernández. Creo que fue el balance entre la defensa, el centro del campo, la línea de ataque, el tío que más corrió, el que iniciaba las jugadas, el que ayudaba atrás. O sea, es que me daba la sensación de que el Manchester City jugaba con 11 jugadores y con 5 más que eran fotocopias, clones de Rodrigo Hernández. A mí me parece que, al igual que en la primera parte de la eliminatoria, Rodri fue espectacular, o sea, y demostrando esa apuesta arriesgada en su día de Pep Guardiola sobre este jugador que lo hizo muy bien en el Villarreal, en el Atlético de Madrid, y que precisamente no se lo pensó cuando Guardiola hace ya 3-4 años le pegó un toque para ficharlo por el Manchester City. Continuemos contigo, Alex. Bueno, no quería entrar, no quería robarle la posesión a Rodri de esa manera. Para mí la figura es todo el equipo. Para mí es que la gran diferencia entre el Manchester City y cualquier otro equipo es que el Manchester City está plagado de buenos jugadores, pero juegan todos para todos. Y dentro de eso, pues te puedes fijar en diferentes jugadores, ¿no? Rodri se fija en su homónimo, porque además ha hecho un auténtico partidazo de mariscal de campo ahí en el centro de la cancha, pero es que podemos hablar de todos. Podemos hablar de incluso de Kyle Walker en las 2 o 3 carreras que le intentó tirar Vinicius cuando la eliminatoria estaba apretada y se las ganó fácil. Parecía Usain Bolt corriendo con juveniles. Podemos hablar del partidazo de Bernardo Silva, de Kevin De Bruyne también repartiendo caramelos a pesar de ir con el tanque de gasolina muy vacío. Es que es lo que decía Barak al principio, el que más esperaba que apareciera, que era Haaland, fue el que menos apareció, pero el resto del equipo dio un auténtico recital. Yo me quedo con con Bernardo Silva, pero cualquiera puede entrar en esa lista. Kevin De Bruyne fue el de la ida, ahora el de la vuelta, creo que se reparte la figura, Barak, ¿no? ¿Quién era el responsable de parar a Rodrigo, que quizás no hizo bien su trabajo? Ya empezamos a señalar a esos jugadores que estábamos hablando al principio por parte del Madrid. Pues tanto a Stones como a Rodrigo, ¿no? Stones hoy sí juega en su posición de mediocampista de contención libre, es decir, no es como en el Bernabéu un central con salida, con llegada al área rival y volviendo a su posición, sino que estuvo instalado ahí junto a Rodrigo y ahí, evidentemente, en ese efecto dominó, el que Stones esté tan arriba le permite a Rodrigo también tomar ciertos riesgos. Entonces, más allá de señalar los debes del Real Madrid, está claro que Rodri puede estar mejor y tener un área de mayor impacto, sin olvidar que él mismo es el gol del City en la ida, él lo provoca, ¿no? Con esa presión y ese error de Camavinga, pero está claro que se ve beneficiado porque Stones juega de manera más agresiva desde la pizarra de Guardiola. Y luego está lo de Kroos y lo de Modric, ¿no? Ya repartiendo culpas en el medio campo. Modric no aguanta. Está claro que ese duelo entre Gundogan, De Bruyne y Rodri contra Kroos, contra Modric y con lo que esperábamos iba a ser Camavinga y acabó siendo Camavinga lateral izquierdo, tuvo una ventaja el City en calidad, en vigor, en fortaleza y en fútbol, ¿no? Ahí el Real Madrid no tuvo respuesta y permitió, a ver, Toni Kroos puntualmente es un jugador que no está, que no está sin pelota, así como es muy peligroso y hoy casi mete el 1-1 que pudo haber cambiado el partido o no, igual y quedaba en anécdota porque el City había llegado 10 veces y a la primera que llega el Madrid casi empata con un disparo increíble de Kroos. Lo cierto es que defensivamente cada vez quiere menos o puede menos y uno puede entender que contra el Girona pues no quiere, no le apetece, pero lo ves contra el Manchester City pasivo, no es que no quiera, es que ya no puede, no tiene las piernas de reacción, no tiene la capacidad para poder prevenir que te salga Bernardo a la espalda como en el primer gol del Manchester City, ¿no? Entonces, sí, si tenemos que personalizar, aquí también lo mismo que dice Alex, pero en sentido inverso. No puedes acusar a un solo jugador del Real Madrid, colectivamente fue tomando decisiones desde el inicio. Ancelotti ya apuntaba algo al respecto a Alex Pareja, y el poner a Camavinga en el lateral izquierdo resta 2 veces, porque resta en esa posición y sobre todo resta en un mediocampo que hay que recordar, no está Casemiro y a Casemiro es muy fácil extrañarlo hoy, ¿no? Muy ventajista, pero a Casemiro hoy se le extrañó más que nunca.
Claro, y le doy la bienvenida a toda nuestra gente en Facebook y Twitter que a partir de ahora se unen a este enlace. Estábamos solo en YouTube. Es ESPN Deportes en todas las plataformas sociales. Es el mejor análisis que puedas escuchar en caliente de lo que acaba de pasar en el Etihad Stadium. Ese 4-0 con 2 goles de Bernardo Silva, con autogol de Militao y con la cereza del pastel que fue el gol del argentino Julián Álvarez. Hablamos de golpe de autoridad de parte del City, de golpe de realidad para un Madrid que llegó demasiado lejos para como ha venido jugando esta temporada en la Champions, su competición fetiche, y que quizás hoy jugó uno de los peores partidos que haya jugado, y esto se unió, Gustavo, a que el City jugó una de las mejores versiones que le hemos visto a este equipo poderoso de Europa. Y estamos hablando de las figuras, ya mencionamos la de Bernardo Silva, mencionamos a Foden, mencionamos bueno, yo no podría mencionar al portero Ederson porque nada más le vi una, esa de Alaba que tuvo, y ya después yo no sé qué más sucedió por parte del ataque blanco. Fue el City quien siempre estuvo de manera perenne y constante buscando las posibilidades, presionando. Courtois fue la figura por parte del Real Madrid, esas atrapadas, esas atajadones que tuvo en la primera parte. Pero ¿qué otra figura quiere sumar en este debate de los más destacados en la clasificación del City a la final? Kyle Walker también, porque Kyle Walker tuvo otra vez más el duelo contra Vinicius y fue superior al brasileño. Kyle Walker ganó casi todos los duelos individuales contra Vinicius, fue muy seguro. Claro que, y estoy muy de acuerdo con todo aquí, porque colectivamente el City fue muy superior. Entonces yo hablo de Kyle Walker, pero había siempre 2-3 sobre Vinicius. Claro que hay la visión sobre el duelo individual de Kyle Walker con Vinicius, pero siempre había ayuda. Jamás él estuvo solo también contra Vinicius. Destaco principalmente, como Rodrigo Fáez ya estaba hablando, de Rodri. Rodri ha jugado hoy un partidazo, y contra un equipo, el Real Madrid hoy ha actuado tácticamente en un 4-2-3-1 con el balón y un 4-4-2 en su fase defensiva. Luka Modric fue el enganche y Luka Modric había que presionar también a Rodri, pero lo que pasó es que el Manchester City casi siempre tuvo superioridad numérica en la región del balón, casi siempre 3 contra 2, 4 contra 3. Entonces fue realmente una masterclass del Manchester City tácticamente, que no ha cambiado su manera de jugar, ha jugado exactamente como hemos visto en los mejores partidos en esta temporada de la Premier League. Lo que he visto hoy, incluso hoy por la tarde aquí en Madrid, yo he hecho una entrevista por Zoom con Diego Carlos, central de Aston Villa, que ha jugado en Sevilla, y le pregunté sobre las diferencias de la liga, de Premier League, de Ligue 1, donde ha jugado también, y lo que me ha dicho es la intensidad que vemos en la Premier League no hay en cualquier otra liga top del mundo, y lo que vimos hoy fue la intensidad de la Manchester City que juega en la Premier League en la semifinal de la Champions contra un Real Madrid que tuvo muy pocas respuestas. Creo que después del primer gol, entre 27, 30 minutos más o menos, Madrid tuvo algunos minutos de respuesta, con un poco más de posesión, el tiro de Kroos que casi empata, pero fue muy poco. Los primeros 20-25 minutos fueron muy parecidos con lo que vimos aquí en Bernabéu. La diferencia es que hoy el City ha anotado su gol, porque en los primeros 20 minutos aquí en el Bernabéu, 70% de posesión del balón, 6 tiros contra ninguno del Madrid. Hoy la diferencia fue que salió el gol del Bernardo Silva, y ahí la confianza está más grande también, el equipo jugando en su casa. Entonces fue un equipo muy superior del primer hasta el último minuto, que en la segunda mitad supo sufrir también, porque en los primeros 20 minutos del segundo tiempo, 20-25 minutos, era otro partido. Madrid manejó mejor la posesión, manejó mejor el tiempo de juego, pero City dejó de presionar. Pero casi sin posibilidades de gol. Por eso City fue mejor todo el tiempo. Un par de cositas respecto a lo que has dicho, Gustavo. Los 2 primeros goles son lo que dices tú, superioridad numérica en bandas. Esta es la diferencia, fue la diferencia entre el City del Bernabéu, que era un poquito más cauto, y este City. Hay un 3 contra 2 en banda. El primer gol es De Bruyne habilitando a Gundogan en el mismo costado, en la misma banda, con Grealish también por ahí metido. Es un 3 contra 2 en la defensa del Real Madrid. Y en el segundo gol, Bernardo Silva entra solo por dentro,
porque en la banda derecha hay 3 elementos. Está Walker, un poquito más adelantado y muy abierto, como si fuera el extremo. Está Stones, que se había descolgado por ahí, y está De Bruyne, que es el que le da el pase a Bernardo Silva. En esos 3 contra 2 en banda, el City destrozó al Madrid, porque el Madrid estaba defendiendo, igual que le hizo en el partido de ida, defendiendo muy estrecho. Y hay un dato, lo que decía también Gustavo, de los primeros 15 minutos. El Real Madrid en los primeros 15 minutos solo pudo dar 13 pases. 13 en 15 minutos. O sea, la presión del City en los primeros 15-20 fue magistral. O sea, hoy se va a hablar mucho de lo que falló en el Real Madrid, pero es que hay que ponerlo desde el otro punto de vista, desde la otra perspectiva. El City hizo un partido prácticamente perfecto y eso hay que dárselo también mérito al señor que tienen en la banda, al pelado. A ese mismo. Para completar, no solo fueron esos primeros 15 minutos que vienen la intensidad y el músculo y la capacidad de resistencia del City fue a menos, pero si ampliamos a esa misma estadística, los primeros 30 minutos, el Real Madrid llevaba 45 pases completados. O sea, en 30 minutos, 15 minutos, a veces pueden ser engañosos, ¿no? Un equipo sale muy bien, el otro titubea, no puede con la presión, o ya tienes 30 minutos, ya tienes una muestra de partido. Y hacer 45 pases completos, para que se den una idea, digo, la matemática es fácil, pero todavía es mucho más evidente, un pase y medio por minuto. O sea, imagínate que el Real Madrid, cada minuto que pasaba era una zozobra, ¿no? Porque no solamente anulado un pase y medio por minuto, sino que el otro la tocaba. Era un sin sufrir, ¿no? Claro, aquí ya todos han hablado de la figura del partido, me falta solo Rodrigo para que retome el punto del otro Rodrigo, el Rodri del City, porque es que el Rodrigo del Real Madrid corrió mucho, pero corrió más porque tenía que defender que lo que tenía que correr para crear oportunidades y crear peligro. Se vio muy poco de este Rodrigo por el Real Madrid en ese sentido, porque es que no pudieron, estuvieron completamente contra las cuerdas y presionados. Rodri, te damos la palabra para que retomes el punto del mejor jugador a tus ojos del City. Me confirmáis ahora que se escuche bien y si no me volvéis a cortar que no pasa nada. Bueno, yo creo que Rodrigo Hernández fue el mejor jugador del City, del partido por ende y también de la eliminatoria, porque creo que el despliegue físico que hace, el despliegue táctico, el encaje, digamos, entre lo que es la parte alta y la parte baja de los dos bloques del Manchester City, y creo que fue además el jugador más inteligente. Hoy Rodrigo se ha comido a Toni Kroos, se ha comido a Valverde, se ha comido a Luka Modric, se ha comido absolutamente a todo el centro del campo del Real Madrid. O sea, y ya no solo ahora, sino que después de lo que pasó en la primera parte de la eliminatoria, da la sensación como que no había una vigilancia extrema en Rodrigo porque tiene esa función de pivote defensivo.